Una voz áspera y fuerte, como un martillo sobre un yunque, rompió el silencio matutino del café Gren. Pertenecía a un hombre con uniforme de policía, cuyo rostro ancho y morado expresaba la mayor impaciencia y arrogancia. 5 hombres con el mismo uniforme estaban de pie detrás de él, como una jauría lista para atacar. Su presencia arrasó al instante con la acogedora atmósfera de la pequeña habitación, dejando solo una tensión pegajosa y resonante. El hombre al que se dirigían no se inmutó. Ray Thompson, un hombre de unos 70 años, con finas canas en las sienes y piel color roble oscuro, levantó lentamente la vista de su libro. Su mirada era serena y clara, sin miedo ni sorpresa. Estaba sentado en su mesa de siempre, en un rincón, junto a la ventana, bañado por la suave luz de la mañana. Una de sus piernas, o lo que quedaba de ella, estaba estirada bajo la mesa, un recuerdo de una guerra que la mayoría de estos jóvenes oficiales solo conocían por las películas. «Disculpe, oficial», dijo Ray con voz tranquila pero clara, sin temblores. «Creo que se ha equivocado. Este no es su lugar. Llevo 10 años sentado aquí cada mañana». El policía que encabezaba la lista, cuya placa decía Malone, soltó una breve carcajada despectiva. Dio un paso adelante, con las manos en las caderas y el cinturón de herramientas crujiendo de forma ominosa. «Dije que este es mi lugar, así que es mío. Eres sordo, abuelo, o tengo que repetir esto para los superdotados. Los chicos y yo queremos tomar un café. Toma, y estás estorbando, así que recoge tus viejos huesos y lárgate». Los demás clientes se quedaron paralizados. Una joven pareja en el rincón más alejado encorvó los hombros con miedo. La barista detrás del mostrador, una chica llamada Lena, se quedó paralizada con una jarra de leche en alto. La dueña de la cafetería, Ana, una mujer de mediana edad, bajita pero decidida, salió de detrás del mostrador, secándose las manos en el delantal. «Oficial Malone, ¿qué ocurre?», Srenia preguntó, intentando mantener la voz firme. «El señor Thompson es cliente habitual. Hay muchas otras mesas disponibles en la cafetería. Por favor, no cause problemas». Malone ni siquiera giró la cabeza para mirarla. Toda su atención estaba centrada en el anciano que se atrevía a contradecirlo. «¿Problemas?», Srenia preguntó arrastrando las palabras, saboreando la palabra. «Los problemas, querida, empezarán en tu establecimiento si este hombre testarudo no se lo toma con calma. Inspecciones sanitarias, inspecciones de incendios, ya sabes cómo es. Siempre hay algo que encontrar». Fue una amenaza manifiesta. Ana palideció, pero no retrocedió. «No tienes derecho». La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. «Tengo derecho a deshora a hacer lo que crea necesario para mantener el orden», espetó Malone, «y este ciudadano está perturbando mi tranquilidad, así que hazte a un lado, viejo. Esta es la última vez que te lo pido». Ray cerró lentamente el libro, colocando sus dedos largos y nudosos sobre la tapa. Era un viejo y andrajoso libro de poesía, su único tesoro. «No estoy rompiendo ninguna regla, agente, solo estoy tomando café y leyendo, como cualquier otro ciudadano de este país por el que una vez derramé mi sangre. No me voy». En el rincón más oscuro y lejano de la cafetería, en una mesa individual, estaba sentado otro hombre. Se llamaba Daniel Rivera. Era un forastero, recién llegado al pueblo, hacía solo una semana, por asuntos que prefería no comentar. Todas las mañanas iba al Grain, pedía café solo sin azúcar y observaba lo que sucedía en silencio. Era un maestro de la observación. Se había fijado en Ray en su primer día. Se fijó en su porte, a pesar de su edad y su cojera. Se fijó en el cuidado con el que manejaba su libro. Se fijó en el respeto que le mostraba el dueño. Vio en Ray un eco del mundo que había dejado atrás. Un mundo de disciplina, honor y serena dignidad. Daniel no se movió, su cuerpo estaba completamente inmóvil, pero por dentro estaba tenso como una cuerda. Evaluó la situación con la fría costumbre de años. 5 oponentes,
todos más grandes que él, uniformados, armados. Malone era el líder, el más agresivo y el más predecible. Los 4 que lo seguían eran seguidores, cuya confianza se basaba en la fuerza de su líder y la superioridad numérica. No esperaban resistencia, sobre todo de nadie más que el anciano. Estaban relajados, complacientes. Esto era un error, un grave error. Daniel miró a Ray. Vio que el anciano no tenía miedo. Vio en sus ojos la terquedad de un hombre que había enfrentado cosas mucho más terribles que un policía insolente. Y vio cansancio, un cansancio profundo y mortal ante la injusticia que lo embargaba, incluso allí, en el refugio seguro de su ritual matutino. Malone perdió la paciencia. «¿Así?», gruñó. «¿Entonces no te vas? Pues te ayudaremos». Hizo un movimiento repentino, pero no hacia Ray. Su enorme mano se estrelló contra la mesita. El impacto fue tan fuerte que la frágil pata se quebró. La mesa se volcó y la taza de café medio vacía voló al suelo haciéndose añicos. Brown salpicó los pantalones de Ray y, lo peor de todo, su preciado libro. Ray jadeó no de miedo, sino de dolor, como si le hubieran dado un golpe. Instintivamente se agachó para intentar salvar el libro, pero ya era demasiado tarde. La mancha oscura ya se extendía por las páginas viejas y amarillentas. «Mejor así», dijo Malone con una sonrisa mirando su obra. «Ahora tu casa está arruinada. Puedes tomar tus papeles mojados y largarte de aquí, lisiado». La palabra lisiado, lanzada con tanta malicia y desprecio, quedó suspendida en el aire. Era más fuerte que el ruido de una taza rota. Era más fea que una mancha en un libro. Fue la gota que colmó el vaso. Ana se atragantó de indignación. La joven pareja del rincón se levantó de un salto, lista para correr. Lena sollozaba en silencio detrás del mostrador. Y Ray se enderezó lentamente. No miró a Malone, sino a su libro arruinado. Tenía lágrimas en los ojos, no lágrimas de resentimiento ni de miedo. Eran lágrimas de impotencia. Había sobrevivido a la guerra, había perdido una pierna, había enterrado a su esposa, había tenido una vida larga y no siempre fácil, pero siempre se había aferrado a su dignidad como a un salvavidas. Y ahora este hombre uniformado, que se suponía que debía protegerlo, también se la había arrebatado. En ese mismo momento, algo cambió en el rincón más alejado de la cafetería. Daniel Rivera seguía inmóvil, lo veía todo, lo oía todo, analizaba, lo sopesaba, lo habían entrenado para no interferir jamás, para ser una sombra, un fantasma. Su trabajo no implicaba hablar en público. Su código exigía reserva y anonimato. Su voz interior, la voz de sus instructores y comandantes, decía: «Esta no es tu lucha, sigue adelante, no eres nadie aquí». Pero había otra voz, una voz que venía de más atrás, la voz de su abuelo, también veterano, quien le enseñó que había cosas más importantes que las órdenes: el honor, la justicia, proteger a quienes no podían protegerse a sí mismos. Miró a Malone, quien sonreía con suficiencia al anciano humillado. Miró a sus 4 secuaces, quienes sonreían disfrutando del espectáculo. Estaban en forma, pero no eran protectores, eran depredadores, aprovechándose de los débiles. Y entonces su mirada se posó de nuevo en Ray, en sus manos temblorosas, agarrando con cuidado el libro mojado, en sus hombros encorvados, en la lágrima que rodaba lentamente por su mejilla arrugada. Y la discusión interna de Daniel terminó. No era un soldado en misión, no era una sombra. Ahora, en esta pequeña cafetería, en este pueblito remoto, era solo un hombre que presenció una injusticia flagrante y él era el hombre que podía detenerla. Exhaló lenta y silenciosamente, dejando ir toda duda. Empujó su taza de café frío al centro de la mesa. El movimiento fue suave, pausado y pausado. No iba a gritar ni a amenazar, no iba a discutir. Iba a dar una lección.
Malone, ebrio de su propio poder, se volvió hacia sus hombres a punto de decir algo más, algo completamente humillante. Bueno, chicos, ahora podemos tomar un café. No terminó. Una voz tranquila y serena, proveniente de un rincón oscuro, lo interrumpió a media frase. No era fuerte, pero atravesó el denso silencio como una cuchilla afilada. Estás equivocado, oficial. Todas las cabezas, incluida la de Malone, se pusieron firmes. Vieron a un hombre levantarse lentamente de su mesa, bajo, no demasiado corpulento, vestido con sencillez, sin nada destacable, a primera vista. Pero había algo en su forma de estar, algo en su absoluta calma y algo en sus ojos. No había ira en ellos, ni miedo, solo había una confianza fría e inquebrantable. Daniel Rivera dio su primer paso fuera de las sombras y hacia la luz. Malone se quedó paralizado a media frase. Su rostro, que acababa de distorsionarse por una sonrisa petulante, se estiró lentamente por la sorpresa. Giró todo el cuerpo y su mirada se posó como una pesada piedra sobre Daniel. Sus 4 subordinados, que habían estado relajados a su alrededor, también se giraron. Su diversión se desvaneció al instante, reemplazada por una irritación desconcertada. En el silencio que siguió, las palabras de Daniel, tranquilas y uniformes, parecieron flotar en el aire, resonando como una campana. ¿Qué dijiste? Sí, swing, siseó Malone, dando un paso al frente. Era considerablemente más alto y corpulento que Daniel. Su cuello de toro estaba sonrojado. Dilo otra vez, si te atreves. Daniel no se movió. Su postura era tranquila, pero no había resignación en ella. Había la dureza del granito oculta bajo una fina capa de tierra. Le dije que se equivoca, agente, repitió con el mismo tono sereno, mirando a Malone directamente a los ojos. Está abusando de su autoridad y deshonrando el uniforme que lleva. Este hombre es un veterano, merece respeto, no insultos. La mención del uniforme fue la gota que colmó el vaso. La cara de Malone se puso morada. ¿Quién eres tú para decirme cómo hacer mi trabajo? Srenia, clavándole un dedo en el pecho a Daniel. ¡Papeles, ahora! Uno de sus secuaces, joven y ansioso, se adelantó para agarrar el brazo de Daniel. Fue su primer y último error. El movimiento de Daniel fue casi imperceptible. No retrocedió ni golpeó, simplemente cambió de postura. Su mano agarró fácilmente la muñeca del policía y la giró con un ligero, casi perezoso giro que hizo que el agente soltara un grito ahogado y cayera de rodillas. Todo ocurrió en un instante, sin rabia ni forcejeo, solo la mecánica pura y precisa del movimiento. «No me toques», dijo Daniel todavía con calma, soltando la mano del policía. El policía retrocedió, frotándose la muñeca y mirando a Daniel con una mezcla de dolor y horror supersticioso. Malone se sorprendió por un segundo, pero la humillación de su subordinado solo alimentó su rabia. «¡Cachorro! Estás atacando a un oficial», les hizo una señal a los otros 3. «Llévenlo». En ese momento, el tiempo pareció detenerse para los clientes de la cafetería. Vieron cómo 3 policías, ya sin bravuconería, avanzaban hacia la figura solitaria de Daniel. Uno venía por la derecha, otro por la izquierda, el tercero justo al frente. Actuaron según las normas, intentando rodearlo e inmovilizarlo. El de la izquierda sacó su porra. Daniel dio un paso corto hacia él, fuera de la línea de ataque de un oponente directo. No bloqueó el golpe con la porra. En cambio, la dejó pasar por encima de su cabeza, deslizando la mano por el brazo del oficial hasta su hombro. Con una presión precisa de los dedos sobre el haz de nervios bajo su brazo, hizo que el oficial soltara la porra y se quedara paralizado, con el rostro contorsionado de dolor. Antes de que pudiera recuperarse, Daniel lo empujó suavemente hacia el tercer oficial, que estaba a punto de atacar. Los 2 oficiales chocaron torpemente y cayeron al suelo en un montón de brazos y piernas. El oponente restante, el que atacaba por la derecha, se quedó paralizado por un instante, aturdido por la velocidad y la eficacia de lo que ocurría.
Esa pausa fue suficiente para Daniel. Recogió la porra caída del suelo, pero no la golpeó. Se abalanzó hacia adelante y la punta de la porra golpeó al oficial de lleno en el plexo solar. Se dobló, jadeando, y se desplomó en el suelo, incapaz de emitir sonido alguno. Todo esto no tomó más de 10 segundos. La cafetería estaba en un silencio sepulcral, salvo por la respiración áspera de los policías caídos. Ray Thompson observaba con los ojos abiertos. Veterano de guerra, había presenciado muchas peleas, pero nunca había visto nada igual. Esto no era una pelea, era arte, un ballet brutal pero impecable, donde cada movimiento tenía un propósito y lo conseguía con el mínimo esfuerzo. Malone se quedó en medio de este caos, mirando a sus indefensos subordinados y luego a Daniel, que ahora estaba parado frente a él, todavía tranquilo, sosteniendo un garrote en su mano. «Ahora tenemos una palabra, oficial Malone», dijo Daniel con voz tranquila pero metálica. La rabia de Malone se transformó en miedo animal. Vio que no se trataba de un simple protector cualquiera. Era otra persona, alguien que se movía y actuaba de forma diferente a la gente normal. Pero era demasiado tarde para ceder. Su orgullo, su posición, todo estaba en juego ante todo el café. «Estás muerto», gruñó, y agarrando su pistola, apuntó a Daniel. Ana gritó en el mostrador. Lena se cubrió la cara con las manos. La joven pareja bajo la mesa se quedó paralizada de horror. Incluso Ray sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Pero Daniel no se inmutó, ni siquiera parpadeó. «No dispararás», dijo con seguridad. «Hay demasiados testigos. Arruinaría tu carrera y tu vida. Eres un bandido, un oficial, pero no un tonto». Malone dudó. Tenía el dedo en el gatillo. Su mano temblaba con una mezcla de ira e incertidumbre. Sabía que Daniel tenía razón. Disparar allí, ahora, delante de una docena de personas, después de haber provocado el conflicto, sería el fin. Pero guardar el arma también significaría una derrota total y absoluta. Daniel aprovechó el momento. No se abalanzó sobre el arma. Hizo lo que Malone menos esperaba. Tiró la porra al suelo. Esta resonó contra las baldosas. «¿Ves? Swing», dijo Daniel, levantando las manos vacías. «Estoy desarmado. Ahora guarda el arma. Oficial, no te avergüences más». El gesto finalmente quebró la voluntad de Malone. Miró las manos vacías de Daniel, su rostro sereno, y su rabia se desvaneció, dejando solo un miedo pegajoso y humillante. Lentamente, muy lentamente comenzó a bajar el arma. Y en ese mismo momento, Daniel atacó. Ni con la mano ni con el pie. Dio un paso adelante, con la mano a punto de alcanzar el arma. No la arrancó. Sus dedos presionaron el retén del cargador y éste se soltó de la empuñadura y cayó al suelo. Al mismo tiempo, su otra mano cerró la corredera y la bala de la recámara salió volando y rodó bajo la mesa con un estruendo. En 1 segundo y medio, el arma era un trozo de metal inútil en las manos de Malone. Malone miró su arma desarmada, estupefacto. Entonces, el puño de Daniel, rápido, preciso y sin malicia, le impactó de lleno en la mandíbula. No fue un golpe fuerte, pero sí preciso. La cabeza de Malone se giró bruscamente hacia un lado, puso los ojos en blanco y su corpulento cuerpo cayó al suelo, arrastrando la silla. En la cafetería volvió a reinar un silencio absoluto. 5 policías cayeron. El líder estaba inconsciente. Los demás gemían en el suelo, incapaces de levantarse. Todo esto duró menos de 1 minuto. Daniel Rivera permanecía en medio del caos. Respiraba con normalidad. Su ropa estaba impecable. Examinó a sus oponentes caídos, asegurándose de que ninguno estuviera gravemente herido, solo temporalmente incapacitado. Luego, con calma, recogió el cargador y el casquillo del suelo y los colocó en una mesa cercana junto a la pistola inservible. Su mirada se encontró con la de Ray. El anciano estaba sentado tras su escritorio roto, observando a Daniel con mudo asombro. Ya no había lágrimas de impotencia en sus ojos.
Algo más ardía en ellos: respeto, gratitud y una curiosidad inmensa y devoradora. Daniel se acercó a Ray, ignorando a los policías quejándose en el suelo y a los clientes conmocionados. Se agachó y recogió con cuidado el libro mojado y manchado. Enderezó las páginas dobladas lo mejor que pudo y lo colocó en el resto de la mesa frente a Ray. «Disculpe las molestias, señor», dijo en voz baja, y por primera vez había calidez en su voz. «Parece que necesitarán refuerzos». Se volvió hacia una atónita Ana, que todavía estaba de pie detrás del mostrador. «Señora, ¿podría llamar a la policía, por favor?», preguntó con una leve sonrisa casi de disculpa. «Creo que ha habido un ataque contra civiles aquí». Ana, incapaz de pronunciar palabra, asintió en silencio y cogió el teléfono con mano temblorosa. Miró a este hombre tranquilo que acababa de derrotar sin ayuda a 5 agentes armados y comprendió que hoy había nacido una leyenda en su pequeña cafetería. «Este es un lugar para gente respetable, viejo, no para mendigos», gruñó Malone, sus palabras flotando en el aire como una niebla venenosa. «¿Me entiendes?». Ray Thompson levantó la vista lentamente. No respondió, simplemente miró al oficial, no con miedo, sino con el profundo e insondable cansancio de quienes han visto demasiado y esperan más del mundo. Esa mirada silenciosa y digna enfureció a Malone más que cualquier grito de respuesta. Sintiendo que su autoridad se evaporaba bajo esa mirada serena, hizo algo que cruzó la línea para siempre. Su enorme mano se cerró en un puño y golpeó con fuerza el borde de la pequeña mesa. La madera crujió, la taza de café a medio beber saltó, se volcó y derramó un líquido marrón oscuro sobre el libro abierto de Ray. Las páginas donde estaban impresos los poemas se oscurecieron al instante y se empaparon. Unas gotas salpicaron la vieja pero perfectamente planchada chaqueta del veterano. «Mejor así», dijo Malone con una sonrisa irónica, mirando el libro arruinado. «Ya no tienes nada que hacer aquí. Vete, lisiado, antes de que te ayude a salir por las malas». La palabra lisiado, pronunciada con abierto desprecio, tocó la fibra sensible de todos los presentes en el café. Esto ya no era solo una grosería, era una profanación. Ana, la dueña del establecimiento, saltó de detrás del mostrador. Estaba pálida, pero sus ojos brillaban de ira. «Oficial Malone, basta». Su voz temblaba pero firme. «Está dañando la propiedad e insultando a mi cliente. Exijo que usted y sus hombres abandonen mi cafetería inmediatamente». Malone giró lentamente su cabeza torva hacia ella. Su sonrisa se hizo aún más amplia y más desagradable. «¿Dice su cafetería?», preguntó arrastrando las palabras, dando un paso hacia ella. Sus 2 compañeros se pusieron a su lado de inmediato, cortándole el paso. «Y su licencia comercial está en regla. Cumple con las normas sanitarias. Porque, ¿sabe? Acabamos de recibir una señal de que algunas personas de esta zona tienen problemas con eso. Una queja anónima y su restaurante cerrará un par de meses por inspección. ¿Es eso lo que quiere, querida?». La amenaza fue directa y manifiesta. Ana se quedó paralizada, dándose cuenta de su impotencia ante tal maldad. Su pequeño negocio era su vida entera. Tragó saliva y el fuego de sus ojos dio paso a la desesperación. «¿Qué te estás permitiendo hacer?», exclamó una voz masculina indignada. Un joven con gafas estaba sentado en una mesa junto a la ventana. Era estudiante, a juzgar por los cuadernos que había cerca. «Esto es indignante. Todos vemos lo que está pasando». Uno de los secuaces de Malone, un oficial flacucho de rostro desagradable, se dirigió de inmediato hacia él. No dijo ni una palabra. Simplemente se cernió sobre la mesa del estudiante con la mano en la empuñadura de su porra. Su mirada era fría y vacía, pero presagiaba muchos problemas. El tipo se estremeció, se encogió y miró fijamente su cuaderno, fingiendo no haber dicho nada. El silencio en el café se volvió casi tangible, denso y pegajoso por el miedo y la humillación.
Durante todo este tiempo, Daniel Rivera permaneció sentado en su rincón, no se movió. Su cuerpo estaba relajado, pero en su interior rugía una tormenta. Cada palabra que Malone decía, cada gesto que hacía, resonaba en el alma de Daniel con un zumbido sordo y creciente. Era el zumbido de una alarma que lo llamaba a la acción, y al mismo tiempo el rechinar de las cadenas que lo sujetaban. No es asunto tuyo, Rivera, le dijo la gélida voz del control interno, una voz arraigada en años de instrucción y disciplina. Eres un civil, tienen el poder y las placas. Si interfieres, te meterás en problemas. Un problema gordo. Viniste aquí por la paz, ¿recuerdas? No para luchar contra la policía. Miró a Ray. Sus manos, apoyadas sobre el libro húmedo y arruinado, no temblaban. Simplemente permanecía allí sentado, erguido como una vara, con la mirada fija al frente. Había tanta dignidad intacta en su cuerpo que era casi un escudo físico. Pero Daniel veía grietas en ese escudo, veía un dolor más profundo que cualquier herida física. Era el dolor de la traición de quienes vestían el uniforme destinado a proteger a gente como él. Y entonces el monólogo interior de Daniel cambió. La voz del control se debilitó y en su lugar surgió otra voz, la voz de su esencia, su pasado, su deber. ¿Para qué serviste, Daniel? ¿Por qué te congelaste en las trincheras? ¿Por qué perdiste amigos? ¿Por políticos en cargos caros? ¿Por cifras en los informes bursátiles? ¿O por este viejo? Por su derecho a tomar su café de la mañana en paz y leer poesía. Por su honor, que ahora está siendo pisoteado bajo botas sucias. Una visión brilló ante sus ojos. Número de la batalla, de la guardia, él, aún joven, montando guardia en la tumba del soldado desconocido. Llovía a cántaros, su uniforme estaba empapado, pero se mantuvo firme, con paso medido. Su mentor, el sargento Gray, le había dicho: «No custodiamos huesos, hijo, custodiamos una idea». La idea de que hay cosas más importantes que la vida, el honor, el deber, la memoria, y si permites que a alguien, incluso tú mismo, le falte el respeto, los has traicionado a todos, a los que yacen aquí y a los que servirán. Malone y sus hombres eran la personificación de esa falta de respeto. No solo insultaba al anciano, estaba escupiendo sobre la misma idea que Ray había defendido en su guerra y que Daniel había custodiado en su puesto. Los uniformes que vestían estos hombres no eran símbolos de orden, sino máscaras de la anarquía, y en ese momento Daniel comprendió que su deber no había terminado cuando entregó su rifle y se quitó el uniforme de gala. El deber no era un trabajo, era un estado mental. Creen que sus placas les dan derecho a estar por encima de la ley. Continuó su lucha mental. Confían en su impunidad, miran a la multitud y solo ven miedo, miran al anciano y solo ven debilidad. Me miran a mí y no ven nada. Y ese es su mayor error. Miró a Malone y a sus hombres. Los estaba evaluando, no como policías, sino como oponentes. El líder era grande, arrogante, pero lento. Su rabia lo hacía predecible. Los dos a cada lado eran solo matones que obedecían órdenes. El flacucho, que había asustado al estudiante, era un cobarde, fuerte solo contra los débiles. El quinto, junto a la puerta, era el más joven y el más nervioso. Observó, pero temía interferir. 5 amenazas. Todos estaban armados. Pero su arma principal no eran sus pistolas, sino el miedo que infundían a su alrededor. Si les quitaban el miedo, eran solo 5 matones, sin preparación para una verdadera resistencia. Daniel se miró las manos, tranquilas, quietas. Recordó incontables horas de entrenamiento, cada movimiento perfeccionado hasta el automatismo, cada acción con un propósito, sin esfuerzo innecesario, sin dolor por el dolor, solo neutralizando la amenaza, rápido, eficiente, limpio. Viniste por el silencio, susurró de nuevo la voz de la razón, pero muy débilmente, como un eco. El silencio se presenta de diferentes maneras, le respondió la voz del deber. Existe el silencio del mundo
y existe el silencio de un cementerio donde se entierra la conciencia. Si callo ahora, viviré en este silencio el resto de mis días. Ray Thompson finalmente se movió, cerró el libro arruinado lentamente con una precisión casi ritual. No intentó limpiarlo ni sacudir las gotas, simplemente lo cerró como despidiéndose de algo importante. Luego volvió a mirar a Malone y no había miedo en sus ojos, solo juicio. Esa mirada fue el empujón final para Daniel. Se dio cuenta de que no tenía elección. Nunca la había habido. Desde el momento en que esos 5 cruzaron la puerta, su destino del día estaba sellado. Todo su pasado, todos sus principios lo habían conducido a este momento, a este sucio café, a este anciano humillado. Respiró lenta y casi imperceptiblemente, llenando sus pulmones de aire. Los músculos bajo su sencilla camisa se tensaron, convirtiéndose en resortes de acero. El ruido en su cabeza se apagó. La tormenta se había calmado, dejando solo una claridad fría y cristalina. El objetivo estaba fijado. El plan de acción estaba listo. Malone, regodeándose en su victoria, se volvió hacia Ray. Se agachó con la intención de agarrar al anciano por el cuello y arrojarlo a la calle. «Bueno, ya has hablado suficiente, héroe. Es hora de salir», graznó. Y en ese mismo momento, una figura silenciosa y discreta se levantó de su lugar en la esquina. Daniel Rivera dio el primer paso. El movimiento de Malone al alcanzar el cuello de Ray fue brusco y lleno de desdén, pero sus dedos no tocaron la vieja tela. Su voz tranquila pero firme atravesó el tenso silencio del café como un cuchillo afilado. «¿Déjalo en paz?» Como si fuera una señal, todas las miradas se giraron hacia la mesa de la esquina. Daniel Rivera permanecía erguido, no parecía amenazador, no tenía ni la más mínima rabia que bullía en Malone. Estaba tan tranquilo como un lago en un día sin viento, y eso hacía que su calma pareciera aún más pesada. Malone se enderezó lentamente, soltando a Ray. Miró a Daniel de arriba a abajo, con una sonrisa torcida extendiéndose por su rostro. «Oh, tenemos otro héroe aquí. ¿Quién eres tú para decirme qué hacer?» Daniel no respondió. Simplemente miró a Malone, sin miedo ni desafío en su mirada, solo una confianza fría e inquebrantable. Dio otro paso al frente, levantándose de la mesa. «Dije que no te metieras con el viejo», repitió Daniel, y esta vez había un tono de acero en su voz. Esa fue la gota que colmó el vaso para Malone. Su rostro se contorsionó de rabia. «Te mataré ahora mismo». Se abalanzó hacia adelante, asestando un puñetazo torpe y pesado a la cara de Daniel. Para cualquier otra persona, ese habría sido el fin de la conversación, pero para Daniel, el tiempo se ralentizó de repente. Vio la trayectoria del puño, vio los músculos del brazo del oficial tensarse, vio su rostro contraído por la ira. Lo vio todo con la misma claridad que si lo viera a cámara lenta. No retrocedió, en cambio, dio un paso corto a un lado y ligeramente hacia adelante, fuera de la línea de ataque. La mano de Malone pasó junto a su mejilla, a centímetros de la suya. En ese mismo instante, la mano izquierda de Daniel aterrizó suavemente sobre el codo del oficial que atacaba y la derecha sobre su muñeca. No fue un movimiento forzado, sino un toque casi ingrávido. Malone esperaba resistencia, un contraataque, cualquier cosa menos esto. Por una fracción de segundo se quedó paralizado de incredulidad. Esa fracción de segundo fue suficiente. Daniel retorció el brazo del agente con suavidad, sin aparente esfuerzo, usando su propia fuerza e impulso contra él. Las articulaciones de Malone se torcieron en un ángulo anormal. Un grito de dolor se mezcló con la sorpresa. El corpulento cuerpo del policía perdió el equilibrio y, impulsado por la mano de Daniel como una marioneta, se estrelló torpemente contra la mesa de al lado. Se oyó un crujido de madera y el tintineo de platos rotos. Malone se desplomó en el suelo, agarrándose el hombro dislocado. Todo ocurrió en 3 segundos.
Sus 2 secuaces, de pie a ambos lados, fueron los primeros en recuperarse. Maldiciendo, se abalanzaron sobre Daniel desde ambos lados, intentando atraparlo con un movimiento de pinza. Uno era robusto y musculoso, el otro más alto y enjuto. Actuaron al unísono, como solían hacer contra civiles desarmados. Daniel no esperó a que se acercaran. Avanzó apuntando al más cercano, el corpulento. El hombre intentó agarrar a Daniel por la ropa, pero sus manos se quedaron atrapadas en el aire. Daniel, como una sombra, se desplazó hacia la izquierda, dejando pasar al enemigo. Al mismo tiempo, asestó un golpe corto y preciso con la palma de la mano bajo las costillas del oponente. No fue fuerte, pero sí doloroso e inesperado. El policía se dobló, jadeando de dolor agudo y sorpresa. En ese preciso instante, el segundo hombre fibroso ya estaba allí, blandiendo el brazo para golpear. Daniel, sin girar la cabeza, usó el cuerpo encorvado del primer policía como escudo y ariete. Con un ligero empujón en la espalda, envió al hombre corpulento directamente a los pies de su compañero. El hombre fibroso no se lo esperaba y, tropezando con su propio compañero, cayó al suelo con estrépito. El hombre corpulento cayó encima de él. El resultado fue una extraña pila de 2 cuerpos, forcejeando y enfrentándose. Daniel no perdió tiempo con ellos. Ya se estaba dirigiendo al cuarto, el cobarde desgarbado que había asustado al estudiante. Al ver cómo 3 de sus compañeros quedaban incapacitados en cuestión de segundos, palideció. Su mano se dirigió convulsivamente a su cinturón, a su bastón. Apenas tuvo tiempo de desabrochar el cierre. Daniel cubrió la distancia que los separaba con 2 pasos rápidos y silenciosos. Su mano cubrió al instante la del policía, que aferraba el mango de la porra. Los dedos de Daniel se tensaron sobre los nódulos nerviosos de su muñeca. Era un dolor agudo y paralizante. Los dedos del hombre larguirucho se aflojaron por sí solos y la porra permaneció en el cierre. «No vale la pena», dijo Daniel en voz baja, mirando directamente a los ojos del asustado oficial. La mirada de Daniel era más aterradora que cualquier golpe. No había ira en ella, solo la calma absoluta y gélida de un cirujano que sabe cuál es su siguiente paso. El hombre flacucho se quedó paralizado, con el rostro cubierto de sudor. Daniel retiró la mano. El oficial no se movió, estaba moralmente destrozado. Quedaba el último, el quinto, el más joven, que había estado de pie junto a la puerta todo este tiempo, bloqueando la salida. Observaba lo que sucedía con los ojos abiertos, llenos de horror. Vio como una persona, sin alzar la voz, sin un solo grito, en apenas medio minuto, neutralizaba a 4 de sus compañeros mayores, más experimentados y fuertes. No vio una pelea, sino un trabajo metódico e impecable. Cuando Daniel se giró hacia él, el joven policía retrocedió instintivamente, pegando la espalda a la puerta. Su mano se movió nerviosamente hacia la pistolera, pero se quedó paralizada. Sabía que no llegaría a tiempo. Sabía que no era un civil cualquiera. Daniel no se acercó, simplemente se quedó parado en medio del café, en medio del caos. «La pelea ha terminado», dijo, con la misma calma que al principio. Su voz no era fuerte, pero en el silencio sepulcral del café sonó como una sentencia. El joven oficial tragó saliva convulsivamente y lentamente, muy lentamente, levantó las manos, mostrando que no iba a resistirse. Había pasado menos de 1 minuto desde que Daniel se levantó de su asiento. 60 segundos. El silencio en el café era ensordecedor. Los clientes y el personal se quedaron paralizados, temerosos de moverse. Miraban a los policías caídos y gimiendo en el suelo, y luego a la figura inmóvil de Daniel. Estaba erguido, relajado, como si no hubiera derrotado él solo a 5 hombres armados. Respiraba con normalidad, no tenía ni una gota de sudor en la cara. Miró el campo de batalla, Malone en el suelo, agarrándose el hombro, sus 2 compañeros intentando desenredarse y levantarse, el flacucho, apoyado en la pared, blanco como una sábana,
y el joven junto a la puerta, con las manos en alto. Satisfecho de que la amenaza hubiera sido completamente neutralizada, Daniel se giró, pasó junto a las mesas volcadas y los platos rotos y se acercó a Ray Thompson. El veterano seguía sentado en su mesa destrozada. No mostró sorpresa ni miedo. Miró a Daniel con una expresión profunda y comprensiva en sus sabios ojos, como si hubiera visto algo así antes, en otros lugares, en otros tiempos. Daniel se agachó y recogió del suelo el libro manchado de café. Se lo entregó a Ray con cuidado, con ambas manos. «Le pido disculpas por el desorden, señor», dijo en voz baja. Ray tomó el libro y sus dedos arrugados rozaron los de Daniel por un momento. «Tú no causaste el desastre, hijo», respondió con voz ronca. «Tú lo limpiaste». En ese momento, el silencio se rompió con el sonido de una sirena que provenía de la calle. Al principio distante, se acercó rápidamente, haciéndose más fuerte e insistente. Al parecer, uno de los visitantes había logrado pedir refuerzos. Daniel se enderezó y miró hacia la puerta donde estaba el joven policía, con aspecto aterrorizado. No mostró ninguna preocupación, simplemente esperaba. Su deber del día había cumplido. Ahora solo quedaba aceptar las consecuencias. Las sirenas cesaron tan abruptamente como habían comenzado, sustituidas por el chirrido de los frenos justo afuera del café. 2 patrullas bloquearon la calle, sus luces azules y rojas iluminaron silenciosamente los cristales rotos del escaparate y los rostros asustados del interior. El joven policía de la puerta se estremeció como si se hubiera electrocutado y se giró mirando a los refuerzos con desesperada esperanza. Las puertas de los coches se abrieron y bajaron 4 policías, pero se movían de forma completamente distinta al grupo de Malone. No se les notaba la confianza arrogante ni la agresividad despreocupada. Se movían con rapidez, coordinados, evaluando la situación. Delante caminaba un hombre alto y canoso, de unos 50 años, con galones de capitán en el cuello. Su rostro era severo y su mirada penetrante y atenta. No desenfundó su arma, pero toda su figura transmitía la mayor serenidad. Se detuvo en el umbral y su mirada recorrió toda la escena en cuestión de segundos. Los oficiales caídos en el suelo, uno de los cuales, Malone, se agarraba el hombro con el rostro distorsionado por el dolor y la ira. El desgarbado apoyado contra la pared, con los ojos fijos en Daniel, las mesas volcadas como en un huracán, y 2 personas completamente tranquilas en el centro de todo. Un veterano anciano sentado con dignidad imperturbable y un joven de pie junto a él, recto como una cuerda. ¿Qué pasó aquí? La voz del capitán era baja y autoritaria, sin rastro de pánico. Se dirigió al joven oficial en la puerta. Tragó saliva convulsivamente y sus manos levantadas temblaron ligeramente. «Señor capitán Miller, hubo un ataque a agentes de policía, señor». «Ya veo», respondió el capitán Miller secamente, sin apartar la vista de Daniel. «¿Quién es este hombre?» Él nos atacó, señor. A todos, a uno», soltó el joven policía. El capitán Miller volvió lentamente la mirada hacia sus hombres dispersos por el suelo. 5 hombres y un atacante que no tenía ni un rasguño. En sus muchos años de experiencia, tales cosas rara vez ocurrían y solían acabar en tiroteo. Pero aquí reinaba el silencio, demasiado silencio. «Quédense todos donde están», ordenó a sus hombres que lo habían seguido. «Llamen a los médicos para los oficiales, interroguen a los testigos, a todos». Uno de los policías que llegaban se acercó al joven agente, mientras que el otro se dirigió a la dueña del café, Sara, quien seguía de pie tras el mostrador con las manos apretadas contra el pecho. El capitán Miller avanzó unos pasos, colocándose con cuidado entre los fragmentos. Se detuvo a pocos metros de Daniel. «Señor, soy el capitán Miller», dijo, volviéndose hacia Daniel. «Necesito que se tumbe en el suelo, con las manos detrás de la cabeza. Ahora». Daniel no se movió, miró con calma al capitán. «No me resistiré, capitán, pero no me tumbaré en el suelo». Su voz era serena y respetuosa. «No cometí ningún delito, lo impedí». Malone, al oír esto, intentó levantarse.
«Mientes, cabrón», graznó. «Nos atacó sin motivo. Arréstenlo, Miller». El capitán Miller le dirigió a Malone una mirada breve y fría que lo hizo detenerse. «Silencio, agente Malone, hablará cuando se le pida», espetó volviéndose hacia Daniel. «Señor, usted agredió a 5 policías. Es una acusación muy grave. Reitero mis órdenes». «Y repito mi respuesta, capitán», dijo Daniel con la misma calma. «Sus oficiales agredieron a este anciano, un veterano. Lo humillaron y usaron la fuerza contra él. Intervine cuando se pasaron de la raya. Solo usé la fuerza necesaria para detener sus actos ilegales». Sara, la dueña del café, apareció junto al capitán Miller. «Dice la verdad, capitán», gritó con la voz temblorosa por la emoción, pero firme. Era todo cierto. El oficial Malone y sus hombres se portaron fatal. Insultaron al señor Thompson, le rompieron el escritorio y nos amenazaron a todos. Este joven lo defendió. ¡Es un héroe! Miller la escuchó sin interrumpirla. Su rostro permaneció impasible. Era un policía experimentado y sabía que cada historia tenía 2 caras. Pero también sabía interpretar a la gente, y lo que veía ante él no encajaba en la simple imagen de un ataque a policías. La calma de Daniel, su discurso mesurado, la dignidad del anciano, el testimonio del testigo. Todo ello creaba una imagen completamente diferente. «¿Tienes identificación?», le preguntó a Daniel cambiando de táctica. «Sí, señor», respondió Daniel. «Sácalo, despacio, con 2 dedos». Daniel, con la misma lentitud, sin hacer ningún movimiento brusco, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su billetera. La abrió y con 2 dedos sacó una pequeña tarjeta de plástico. Se la entregó al capitán. Miller tomó la tarjeta. Era una identificación militar estándar. Leyó el nombre: Daniel Rivera. Luego, su mirada se posó en la línea que decía unidad. Y allí, por primera vez, su compostura profesional empezó a quebrarse. Por una fracción de segundo, arqueó las cejas con sorpresa y sus ojos brillaron con incredulidad y luego con profundo respeto. Releyó la línea varias veces, como si no pudiera creer lo que veía. Tercer Regimiento de Infantería de Estados Unidos. Guardia de honor, tumba del soldado desconocido. El capitán Miller miró a Daniel. Ahora lo miraba de otra manera. No estaba mirando a un civil que había atacado a policías. Estaba mirando a uno de los soldados más disciplinados, mentalmente estables e impecablemente entrenados del mundo, guardias que representaban el honor y el deber de toda una nación. Hombres seleccionados con los criterios más estrictos, donde el carácter y el autocontrol eran más importantes que la fuerza bruta. Un hombre con semejante historial no podía simplemente atacar así. Le devolvió la identificación a Daniel en silencio. «Tranquilo, soldado», dijo en voz baja. Parecía menos una orden que una señal de respeto. Luego se volvió hacia sus hombres. El oficial Malone y su equipo serán suspendidos de inmediato en espera de una investigación interna, anunció en voz alta y clara. Se les retirarán sus armas de servicio y placas, se les proporcionará atención médica según sea necesario y se les trasladará al cuartel general. Por separado, no son testigos, sino sujetos de una investigación por abuso de poder y agresión a un civil. El rostro de Malone pasó de carmesí a gris ceniza. «Jim, Miller no puedes, nos atacó. Tenemos 5 oficiales testigos». «Tengo más de una docena de testigos civiles aquí, Malone», respondió el capitán con frialdad. «Y tengo el testimonio de un hombre cuya palabra sobre el honor y el deber vale más que la de toda su tripulación junta. Ejecute». Los policías llegaron y cumplieron la orden sin más. Ayudaron a los compañeros de Malone a levantarse que gemían y con cortesía pero firmeza les pidieron que entregaran las armas. Humillados, no se atrevieron a resistirse a la autoridad del capitán. Toda su antigua arrogancia se había evaporado sin dejar rastro. Mientras se llevaba a cabo este procedimiento, el capitán Miller se acercó a Ray Thompson. Se quitó la gorra, sosteniéndola en la mano.
Señor, le ofrezco mis más sinceras disculpas en nombre del Departamento de Policía, dijo con sincero pesar. No hay excusa para tal comportamiento. Llevaremos a cabo la investigación más exhaustiva y los responsables serán castigados. ¿Podría decirme su nombre? Ray Thompson, respondió el anciano con calma, mirando al capitán. ¿Ha servido, señor Thompson? ¿Swing? Preguntó Miller, aunque ya sabía la respuesta. Hace mucho tiempo, respondió Ray evasivamente. ¿Corea? El capitán Miller guardó silencio por un momento y luego asintió con aún mayor respeto. Es un honor conocerlo, señor. Thompson, nos aseguraremos de que se compensen todos los daños a su propiedad y a este establecimiento. Se puso de nuevo la gorra y se volvió hacia Daniel. Señor Rivera, necesitamos su declaración oficial. Espero que nos conceda un poco de tiempo. Por supuesto, capitán, respondió Daniel. Estoy a su disposición. Los médicos ya habían llegado y examinaban a los policías maltratados. Malone y sus hombres fueron sacados del café uno a uno y subidos a patrullas. Sin placas ni armas, parecían miserables y confundidos. El joven oficial que había permanecido junto a la puerta todo el tiempo le estaba dando su declaración a su colega con voz tranquila y la mirada fija en Daniel, con una mezcla de miedo y admiración. Cuando el último miembro del grupo de Malone salió del café, reinó el silencio, pero esta vez fue diferente. Era un silencio de alivio. La tensión que flotaba en el aire desde la llegada de la policía finalmente se había disipado. La gente empezó a hablar en voz baja y alguien ayudó a Sarah a levantar sus sillas. Daniel se acercó a Ray nuevamente. «¿Está bien, señor? No le hicieron daño». Los rasguños en el alma tardan más en sanar que los del cuerpo. «Hijo», dijo Ray, mirando a Daniel. Ya no había esa tristeza distante en sus ojos. Había un interés ardiente en ellos. Pero gracias a ti hoy no se hicieron más profundos. Te debo una. «No le debe nada a nadie, señor», dijo Daniel con firmeza. «Es mi deber». Miró el libro en las manos de Ray y la tinta corrida por el café. «Te compraré uno nuevo», dijo. Ray sonrió por primera vez en todo el día. «No puedes comprar este, es un regalo de mi comandante, con dedicatoria, pero se secará. Lo importante es que no fue pisoteado». Se quedaron en silencio un momento, observando cómo se alejaban los coches con los oficiales detenidos por la ventana. El capitán Miller terminaba de dar órdenes a sus subordinados. La vida volvía lentamente a la cafetería. Sarah ya estaba limpiando el mostrador, con una sonrisa cansada pero feliz en el rostro. Miró a Daniel y a Ray con una gratitud inagotable en sus ojos. Ese día, que había comenzado tan pacíficamente y casi terminó en tragedia, cambió la vida del pequeño café y de todos sus presentes. Pero ninguno de ellos se dio cuenta aún de que habían presenciado algo más que una simple pelea. Habían presenciado el nacimiento de algo más grande, un símbolo de que el honor y la dignidad aún importan, y de que a veces una persona, fiel a su deber, puede restaurar la justicia allí donde ha sido pisoteada. El teléfono sonó, pillando a Sarah desprevenida. Acababa de ayudar al último de los médicos a empacar su maletín y acompañaba al capitán Miller a la puerta. La cafetería, a pesar de la presencia de varios clientes fieles, seguía sumida en un silencio tenso, como si el aire temiera moverse. El timbre rompió el silencio como una sirena. «Esta es Brew Coffee House», Sarah respondió, apretando el auricular contra su oído con mano temblorosa. «Jimmy O'Connell, City Herald», dijo una voz rápida y contundente al otro lado de la línea. «Me han informado de que hubo una pelea multitudinaria en su establecimiento involucrando a policías. ¿Es cierto que un civil mató a 5 policías sin ayuda de nadie? Tenemos información de que uno de ellos es hijo del teniente de alcalde. ¿Puede confirmarlo?» Sarah se quedó paralizada. ¿Cómo? Había pasado menos de una hora. «No puedo comentar sobre eso», respondió con firmeza, aunque su corazón latía con fuerza. «Señora, los ciudadanos tienen derecho a saber qué está pasando», insistió el reportero. «Sus policías están atacando a veteranos. ¿Quién es este misterioso protector? ¿Es exmilitar?
de las fuerzas especiales, denos lo que sea y haremos famoso su café. Famoso. Sara miró la mesa rota, el café frío en el suelo, el rostro pálido de Ray en la mesa de al lado y a Daniel de pie junto a él como un guardián silencioso. ¿Famoso a ese precio? No tengo ninguna información para usted, espetó y colgó sin esperar respuesta. Pero eso fue solo el principio. Unos minutos después, el teléfono volvió a sonar. Y otra vez, la noticia corría como la pólvora por la ciudad. Al parecer, alguien en la puerta había grabado el final del incidente con su teléfono y el video corto y borroso ya circulaba por internet. Mostraba a Daniel de pie, rodeado de figuras caídas con uniformes de policía. La calidad era pésima, pero la idea era clara. La ciudad bullía. Mientras tanto, Daniel se sentó en la silla frente a Ray. Por primera vez en mucho tiempo, estaban prácticamente solos, rodeados por el tranquilo bullicio del establecimiento que recobraba la conciencia. «Dijiste que era tu deber», empezó Ray, con voz tranquila pero clara, sin la aspereza del anciano. Miró a Daniel no como a un salvador, sino como un soldado mayor mira a uno más joven, intentando discernir su esencia. ¿Qué clase de deber es ese que te hace luchar contra 5 hombres armados por un anciano al que no conoces? Daniel bajó la mirada un momento. Se sentía incómodo hablando de sí mismo. Toda su vida le habían enseñado a actuar, no a hablar de sus actos. Se lo debo a quienes sirvieron antes que yo, señor. Se lo debo a quienes vistieron el uniforme con honor. Cuando vi cómo lo trataron, no solo se deshonraban a sí mismos, deshonraban a todos los que arriesgaron su vida por este país. No podía permitir que eso sucediera. Tú también serviste. No era una pregunta, sino una afirmación. Ray lo percibió en su postura, en su mirada, en su forma de moverse, con economía y precisión, sin un solo gesto innecesario. No, sí, señor, lo hice. ¿Dónde, si no es un secreto?, preguntó Ray suavemente. Daniel hizo una pausa. Cementerio de Arlington, 3er Regimiento de Infantería, custodiando la tumba del soldado desconocido. Los ojos de Ray se abrieron de par en par, sorprendido. Sabía lo que era este servicio. 21 pasos, 21 segundos de pausa, y así, hora tras hora, día tras día, en cualquier clima. Esto no era solo un servicio, era un rito sagrado. Un servicio que exigía una disciplina sobrehumana y una devoción absoluta. «Guardián», Srenia, susurró Ray con reverencia. «Ahora lo entiendo. No eres solo un soldado, eres un símbolo». «Solo soy un tipo que cree que los símbolos importan», corrigió Daniel. «Como tu libro, como esa mesa en la que te sientas todos los días. No son solo cosas, son anclas. Nos mantienen unidos, nos recuerdan quiénes somos. Cuando ese oficial destrozó tu mesa, no intentaba romper muebles, intentaba quebrarte a ti, tu espíritu». Ray asintió. Su mirada se suavizó. Por primera vez en años se sintió comprendido, no compadecido, sino comprendido. «Se esfuerzan mucho», dijo en voz baja. «No solo la policía, todo el mundo parece apresurarse a olvidar que hubo una guerra, que la gente regresó diferente. Me miran y ven a un viejo lisiado ocupando espacio. No ven al tipo que cargó a un compañero herido bajo fuego. No ven las noches de insomnio en el hospital. No ven nada más que arrugas y canas». «Ya veo», dijo Daniel simplemente. «Veo todo esto, porque nos enseñaron a ver, nos enseñaron a honrar la memoria, no solo al soldado desconocido, a todos los soldados». Su conversación fue interrumpida por el sonido de un televisor en un rincón. Uno de los clientes subió el volumen. El escudo del departamento de policía de la ciudad apareció en la pantalla. Detrás del podio no estaba el capitán Miller, sino el mismísimo jefe de policía, un hombre canoso y de rostro severo llamado Frank Cavanaugh. Su aparición indicaba que el asunto había tomado un cariz serio.
Buenas tardes, comenzó Kavanaugh con voz firme y firme. Con gran pesar me presento ante ustedes hoy. Hace varias horas ocurrió un terrible incidente en la cafetería Brew que ensombrece a todos los agentes de este departamento. 5 agentes, estando de servicio, se excedieron en su autoridad y cometieron actos incompatibles con su rango de policía. La cámara mostró los rostros de los periodistas garabateando en sus cuadernos. Mostraron una agresión y una falta de respeto inaceptables hacia un anciano veterano de la Guerra de Corea, el señor Ray Thompson, continuó el jefe. Su comportamiento fue más que una violación de la política. Fue una traición a la confianza pública, una traición a los principios mismos de honor y servicio en los que se basa nuestra labor. Ray y Daniel, como todos los demás en el café, miraron en silencio la pantalla. En nombre de todo el departamento de policía de la ciudad, ofrezco mis más sinceras disculpas al señor Thompson, propietario y personal de Brew Coffee, y a todos los ciudadanos de nuestra ciudad cuya confianza violamos hoy. Kavanaugh hizo una pausa y su mirada recorrió la habitación. El oficial Malone y los otros 4 implicados en este incidente han sido suspendidos de inmediato y sin goce de sueldo. Se ha iniciado una investigación interna en su contra y se tomarán las medidas más severas que pueden incluir el despido y la remisión a la fiscalía para su procesamiento penal. En nuestro departamento no hay cabida para quienes deshonran el uniforme. Servimos a los ciudadanos, no los intimidamos. Protegemos a los débiles, no los atacamos. Hoy fallamos en nuestro deber y nos aseguraremos de que un acto así no vuelva a ocurrir. El jefe terminó de hablar. Llovieron las preguntas, pero él levantó la mano. También quiero agradecer públicamente a otro ciudadano, el señor Daniel Rivera. Su intervención, aunque contundente, evitó una mayor escalada y daños al señor Thompson. Una revisión preliminar de los testigos y las circunstancias del caso indican que sus acciones fueron justificadas y necesarias dadas las circunstancias. No se presentarán cargos en su contra. Eso es todo. La pantalla se quedó en negro, la cafetería quedó en silencio y luego hubo una tímida ronda de aplausos que luego se fue haciendo cada vez más segura. La gente no aplaudía al jefe de policía, aplaudía a la justicia. Sarah se acercó a la mesa donde estaban sentados Ray y Daniel, con lágrimas en los ojos. Yo ni siquiera sé qué decir, susurró mirando a Daniel. Gracias. No solo salvaste a Ray, salvaste mi cafetería, mi sueño. Ha creado un lugar precioso, señora, respondió Daniel. Lugares como este necesitan protección. ¿Pero qué hacemos con esto ahora? Sarah señaló los pedazos rotos de la mesa que alguien había apilado cuidadosamente en la esquina. Pediré uno nuevo, claro, pero este lugar es diferente ahora. Ray miró hacia el rincón donde había estado bebiendo su café de la mañana durante décadas. Sí, es diferente, asintió. Antes era solo mi rincón, ahora es algo más. Se les acercó uno de sus clientes habituales, un anciano profesor de historia jubilado llamado Arthur. No la tires, Sarah, dijo señalando la mesa rota. No puedes tirar la historia. ¿Pero qué hacemos con él? Serenia preguntó Sarah confundida. Está roto. Algunas cosas rotas son más valiosas que las completas, dijo Arthur pensativo. Llevan recuerdos. Este rincón hoy se defendió el honor de un veterano, el honor de un hombre sencillo. Esto necesita ser conmemorado de alguna manera. Todos guardaron silencio. Considerando sus palabras, la idea flotaba en el aire, intangible, pero casi real. Rincón de honor, dijo Ray de repente, tan bajo que apenas se le oyó. Todos lo miraron. ¿Qué señor?, preguntó Daniel. Díganlo así, el rincón del honor, repitió Ray más alto y su voz estaba llena de confianza. Que esta mesa rota se quede aquí, como recordatorio. Que el honor es frágil y fácil de romper, pero también que siempre habrá alguien dispuesto a defenderlo. La idea, como una chispa, encendió la imaginación de todos los presentes. Sí, swing, exclamó Sarah con los ojos brillantes. Podemos arreglarlo,
pero dejar cicatrices, que se vean las grietas y poner un pequeño cartel. Sí, en esta esquina, el 23 de octubre, se atacó y defendió el honor. Retoma la idea el maestro Arthur. No será solo un monumento, será una declaración. Daniel observó a estas personas, el veterano anciano, el dueño del café, el profesor de historia, y vio nacer una leyenda ante sus ojos. No se trataba de él. No se trataba de sus 60 segundos de combate, se trataba de algo mucho más importante, de cómo una comunidad unida por valores compartidos puede convertir un acto de violencia en un símbolo de esperanza. Me gusta la idea, dijo con una extraña sonrisa en el rostro. Me gusta mucho. Ray miró a Daniel y había un orgullo paternal en su mirada. Viniste hoy a tomar un café, hijo, y terminaste dándonos a todos algo mucho más. Nos recordaste que hay cosas por las que vale la pena luchar. Se lo han recordado todos los días, señor, respondió Daniel, simplemente sentado aquí, manteniendo su dignidad. Solo ayudé a asegurarme de que lo escucharan hoy. Se sentaron y hablaron largo rato. Ya no hablaban de la pelea ni de la policía, hablaban de la vida. Ray habló de su juventud, de su regreso de la guerra a un país que no siempre se alegraba de verlo, de cómo encontraba consuelo en los libros y en los rituales sencillos que le ayudaban a controlar su caos interior. Daniel, a su vez, habló de la vida estricta, casi monástica, de los guardianes, del entrenamiento constante, de la meditación, de cómo les enseñaban a controlar cada músculo, cada pensamiento, cada sentimiento. Dijo que el servicio le enseñó a ver el mundo no como un conjunto de sucesos aleatorios, sino como un lienzo donde cada acción tiene peso y consecuencias. ¿Sabes cuál es la paradoja?, logueó Ray, mirando por la ventana donde ya anochecía. Toda mi vida intenté ser invisible, no llamar la atención, solo vivir en paz. Y luego, al final de mi vida, por culpa de unos idiotas, parece que me he convertido en una celebridad local. Daniel rió entre dientes. Quizás el mundo esté cansado de héroes anónimos. Señor, quizás necesitaba ver uno real. Llamaron a la puerta de nuevo. Una joven estaba en el umbral, con un ramo de claveles blancos. ¿Es esto para el señor Thompson?, suinguió tímidamente. Mi abuelo también sirvió, vio las noticias y me pidió que las trajera. Dijo que dijera, gracias por su servicio, y para usted también, añadió, mirando a Daniel. Sara recogió las flores y las colocó en un jarrón sobre el mostrador. Eran las primeras flores, pero antes de que terminara la noche, la cafetería se llenó de ellas. La gente seguía llegando, traían flores, tarjetas. Alguien trajo un pastel casero. No se quedaron mucho tiempo, solo se detuvieron para estrechar la mano de Ray, saludar respetuosamente a Daniel y decirle unas palabras amables a Sara. La pequeña cafetería, en una calle tranquila, ya no era solo un establecimiento, se estaba convirtiendo en el corazón de la ciudad, y en su centro se sentaban dos hombres, un joven y un anciano, un veterano de una guerra olvidada y un guardián de la memoria eterna, y su conversación tranquila era más importante que todos los titulares de las noticias. Habían encontrado el uno en el otro lo que ambos carecían: comprensión, respeto y camaradería. La leyenda del Rincón del Honor apenas comenzaba, y ellos fueron sus primeros guardianes. Estuve allí otra vez, Daniel. La voz de Ray Thompson era tranquila, casi inaudible en contraste con el bullicio matutino de la cafetería, que había estado rebosando de vida desde su apertura. Había pasado una semana desde aquel día memorable, una semana en la que el mundo que los rodeaba se había trastocado. Pero para Ray, algunos mundos permanecían inalterados, congelados en el tiempo. Daniel levantó la vista de su taza de café negro y miró a su amigo mayor. El rostro de Ray estaba pálido y sus manos temblaban ligeramente sobre el escritorio barnizado, nuevo y aún con olor. Este no era el veterano estoico y digno que había estado protegiendo. Este era un hombre que había mirado al abismo. «¿Dónde está allí, señor?», preguntó Daniel en voz baja.
con la voz tan tranquila y serena como un lago en un día sin viento. Mantuvo la voz deliberadamente baja, consciente de que cualquier sonido áspero podría quebrantar la frágil confianza. En la selva, suspiró Ray. El olor a hojas quemadas, los gritos. No había tenido ese sueño en 10 años. Creí haberlo enterrado. Pero cuando destrozó mi escritorio, algo se rompió. No solo el escritorio, algo dentro. Otra vez. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Los presentes en las mesas cercanas reían, comentaban las noticias, pedían pasteles. Vivían en un mundo que Ray y los suyos habían conquistado. Pero la guerra nunca abandonaba del todo a sus soldados. Vivía en sus sueños, en sus cicatrices, en el silencio entre sus latidos. Nos enseñaron a lidiar con esto, dijo Daniel tras una larga pausa. Nos enseñaron a controlar la respiración, a disminuir el ritmo cardíaco, a encontrar el equilibrio en el momento presente. Mire su taza, señor. Sienta su calor. Este es el presente. Mire a Sara en el mostrador. Está sonriendo. Este es el presente. La jungla se ha ido. Lentamente, como con gran esfuerzo, Ray envolvió las palmas de las manos sobre la cerámica caliente. Su temblor disminuyó ligeramente. Te enseñaron, sonrió con amargura. A nosotros no nos enseñaron nada de eso. Nos dieron un rifle y una orden. Y cuando regresamos, nos dijeron que lo olvidáramos, como si se pudiera apagar como una radio. Me protegiste de esos 5 idiotas, hijo. Pero ¿quién te protegerá de tus propios recuerdos? Era una pregunta para la que Daniel no tenía una respuesta inmediata en la carta. Su servicio era diferente. Se trataba de disciplina, precisión, de preservar un símbolo. El servicio de Ray se trataba de sobrevivir al caos. Nadie, señor, respondió Daniel con sinceridad. Nadie puede hacerlo por nosotros, pero quizás un hombre pueda ayudar a otro a llevar esta carga. No está solo. Ahora no. En ese momento se abrió la puerta de la cafetería y entró un hombre corpulento de mediana edad con ropa de trabajo. Miró a su alrededor, vio a Ray y Daniel y caminó decidido hacia su mesa. «Señor Thompson», Srenia preguntó, quitándose la gorra. «Me llamo George Henderson. Dirijo una pequeña empresa constructora aquí en la ciudad. Leí sobre lo sucedido y me gustaría... Srenia, me gustaría hacerle una oferta. Gratis, por supuesto». Ray y Daniel intercambiaron miradas. «Estamos escuchando, George», dijo Ray, con la voz un poco más fuerte. «Ese rincón de honor tuyo, Sara me contó la idea. Tiene razón. Pero una mesa sencilla es demasiado modesta. Quiero hacerte un rincón de verdad. Un pequeño podio de madera oscura de unos 2,5 centímetros de alto, para que el lugar destaque, y en la pared podría poner una pequeña placa de latón, sin grandes palabras, solo rincón de honor, en memoria de la dignidad que es más fuerte que la fuerza». Ray miró al constructor con lágrimas en los ojos, no por las pesadillas del pasado, sino por la bondad del presente. «¿Por qué quieres esto, George?», preguntó. «Mi padre pasó por Corea», dijo simplemente. «Nunca hablaba mucho, pero lo vi con la mirada perdida. Así sin más, murió hace 5 años. Piensa en mí haciendo esto por él, y por ti, y por todos los que merecen respeto». Daniel sintió algo cálido en su interior. Estaba acostumbrado a la hermandad de los hombres uniformados, a la camaradería de los juramentos, pero esto era diferente. Era una hermandad de hombres sencillos, unidos no por órdenes, sino por la conciencia. «Es una oferta muy generosa, George», dijo Daniel. «La aceptamos con gratitud». Tras la partida del constructor, permanecieron en silencio un buen rato. El silencio ya no era opresivo, estaba lleno de un nuevo significado. «¿Lo ves, hijo?», dijo Ray por fin, con una voz sabiamente cansada. «Tiraste una piedra y se formaron ondas en el agua, y esas ondas parecen arrastrar mucha suciedad». En los días siguientes, sus reuniones se convirtieron en un ritual diario. Daniel se tomó una breve licencia, alegando motivos familiares.
Su comandante, que ya conocía toda la historia por informes oficiales y fuentes extraoficiales, se limitó a asentir con comprensión. Haz lo que tengas que hacer, Rivera. A veces el puesto más importante no es el del monumento. Caminaron por el parque de la ciudad. Ray, apoyado en su bastón, caminaba despacio, pero con la espalda más recta. Daniel caminaba a su lado, acompasando su paso militar con el ritmo pausado del veterano. Hablaban de todo durante esos paseos. Nunca me consideré un héroe, admitió Ray un día, mirando a los niños que jugaban junto a la fuente. Los héroes son los que se lanzaron a la tronera, los que rescataron a los heridos bajo fuego enemigo. Yo simplemente hice lo que me dijeron. Disparé para que no me dispararan y sobreviví. ¿No hay valor en eso? Solo suerte y miedo. El valor no es simplemente tirarse a un agujero, señor, dijo Daniel. El valor es vivir 50 años después, levantarse cada mañana, luchar contra fantasmas, leer libros, mantenerse humano. Tu mayor batalla no empezó en la selva, empezó cuando regresaste a casa y la estás ganando cada día. Ray se detuvo y miró a su joven amigo. ¿De dónde sacaste tanta sabiduría, muchacho? ¿Te la enseñaron en tu servicio? Nos enseñaron historia, dijo Daniel. Nos enseñaron a comprender que no solo custodiamos restos, custodiamos una idea. La idea de que cada vida entregada por nuestro país importa, que el sacrificio no es en vano. Pero una cosa es custodiar un símbolo y otra muy distinta es ver al hombre vivo que lo representa. Para mí, señor, usted es ese soldado desconocido. Solo usted tuvo la suerte de regresar y su deber es vivir. Vivir con honor. Se acercaron al banco. Ray se sentó, estirando la pierna dolorida con un gruñido. Honor. Qué palabra tan curiosa. Ese oficial, Malone, también habló de honor, del honor del uniforme, pero lo manchó con cada palabra. Y tú, sin uniforme, demostraste lo que es el verdadero honor. ¿Cuál crees que es la diferencia? Daniel pensó por un momento. Creo que hay honor externo y honor interno. El honor de un uniforme, rango o posición es externo. Exige obediencia y respeto de los demás. Pero el verdadero honor es interno. Exige respeto propio. No permite que uno pase por alto la injusticia. Nos impulsa a proteger a los débiles, incluso si no es nuestra orden. A Malone le importaba el honor externo, y tú has vivido toda tu vida según las leyes del honor interno. Por eso no podía actuar de otra manera. Su conversación fue interrumpida por una llamada telefónica. Era Sara. ¿Dónde están, chicos? Tenemos algo aquí. Su voz resonó de alegría. ¿Recuerdan que hablamos de recaudar fondos para el centro local de veteranos? Bueno, después de que la noticia sobre George y su podio se difundiera por todo el pueblo, empezamos a recibir llamadas. La panadería local nos ofreció el 10% de sus ganancias cada sábado. El kiosco instaló una caja de donaciones y el ayuntamiento, no se lo van a creer, asignaron una subvención para renovar el centro. Dijeron que nuestra ciudad debía cuidar de sus héroes. Daniel y Ray guardaron silencio mientras escuchaban el torrente de buenas noticias. Las ondas en el agua se hicieron más grandes. «Llegaremos pronto, Sara», dijo Ray con voz temblorosa. Cuando regresaron a la cafetería estaba llena de gente, pero no era solo un grupo de curiosos, era una comunidad. La gente saludaba a Ray y le estrechaba la mano. Algunos se acercaban a Daniel, simplemente asintiendo y diciendo «gracias», sin fanfarrias, sin adoración, simplemente un simple reconocimiento humano. En la esquina, George Henderson y sus asistentes ya estaban terminando su trabajo. Un podio bajo de roble oscuro y pulido estaba instalado. Era perfecto. No gritaba, sino que hablaba en voz baja. Delimitaba el espacio, haciéndolo especial, sagrado. Ray subió al podio. Pasó la mano por la madera lisa. Luego se volvió hacia Daniel. «Dijiste que era mi deber vivir», dijo. «Pero soy viejo. Mis días están contados. Pero tú tienes toda la vida por delante. ¿Qué harás, Daniel, cuando se acabe tu tiempo?
¿Volverás a custodiar la tumba? Daniel miró al podio, a la gente en el café, a Ray. Por primera vez en muchos años de servicio riguroso y objetivos claros, sintió incertidumbre, pero no era una incertidumbre angustiosa, sino una incertidumbre radiante, la incertidumbre de un hombre ante quien se han abierto muchos caminos nuevos. No lo sé, señor, admitió con sinceridad. Antes lo sabía. Mi camino estaba trazado desde hacía años. Servicio, honor, normas. Creía que servir significaba hacer guardia. Pero la última semana, ustedes, Sarah, George, todos, me han demostrado que hay otras maneras de servir, que proteger la dignidad de un anciano en un pequeño café puede ser tan importante como custodiar un monumento nacional. Hizo una pausa, eligiendo las palabras más precisas. Quizás mi verdadero servicio apenas comienza, y no será allí, en la capital, sino aquí, entre los vivos. Ray colocó su mano oscura y arrugada sobre el hombro de Daniel. Entonces, hijo, tengo tu primer asunto pendiente, dijo con una sonrisa pícara. Pídenos otra taza de café y sentémonos a mirar todo esto. Parece que hemos hecho un negocio serio. Se sentaron en su nueva mesa de honor. Sarah les trajo café. La vida cobraba vida a su alrededor, renovada, unida, llena de esperanza. Y en el centro de este pequeño mundo se sentaban dos hombres. Un veterano soldado que había recuperado la fe en la gente y un joven guardián que había encontrado un nuevo significado a su deber. Sus viejas cicatrices seguían allí, pero ahora los rodeaban nuevos lazos, más fuertes que cualquier armadura. Estaban sanando, lentamente, pero con seguridad.